Por favor, tengan la amabilidad de sentarse. Y para todos, muy buenos días. Un gusto, una bendición estar compartiendo en este momento este espacio que el Señor nos da para que le adoremos, pero también para escuchar su palabra. Así que quiero invitarles para que abordemos nuestro tema de hoy, y aquí vamos a tener el tema de hoy: presupuesta tus proyectos. Vamos a tomar un texto bíblico que tal vez quiera orientarnos y pueda orientarnos en esto de presupuestar los proyectos que cada uno tiene a nivel personal, o que ya como familia o en diferentes áreas de la vida Dios tiene para nosotros. Así que para iniciar, vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 1 hasta el 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, aquí tenemos la experiencia de un hombre que estaba ocupando un alto cargo en el imperio persa. Se llama Nehemías. Un personaje que está en la capital del imperio persa, que es Susa. Y dice que vinieron algunos, ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Como para ubicarlos un poquitico a propósito de todas estas guerras que se están dando. Nehemías está donde hoy en día está Persia, el país que ayer, por primera vez en su historia, ataca a Israel con drones y con misiles. Porque sabrán ustedes ya que además de la guerra con Hamas, además de los ataques de Hezbollah y además de otros ataques de los hutíes, ayer el país de Irán atacó a Israel. Entonces, cuando ustedes vean noticias, se van a ubicar dónde queda Irán. Allá estaba en la antigüedad Nehemías. Lo que pasa es que en la antigüedad no se llamaba Irán, sino que se llamaba Persia, el imperio persa, que por cierto fue un superimperio, y tal vez, como los historiadores lo definen, fue el primer verdadero imperio en la humanidad, fue el imperio persa. Y allá estaba Nehemías, y regresó a ver a Nehemías un grupo de judíos que iban de Judá, donde en la actualidad está Israel. Y entonces Nehemías quiso saber cómo estaba su pueblo. Y le dan la noticia. La noticia no podía ser más compleja. 1. Nuestro pueblo está atravesando un gran mal.
Están muy mal. Por otro lado, están en una gran afrenta y en una gran humillación. Ahora, ¿por qué estaban en afrenta y por qué estaban en una gran humillación? Porque había muchos pueblos vecinos, dirigidos por un señor llamado Sanbalat, por otro señor llamado Tobías y por otro señor llamado Gesén el árabe, además de otros militares y políticos que bajo ninguna circunstancia querían que Israel se reconstruyera, porque es que están hablando después del exilio, porque recuerden que Nehemías les pregunta ¿cómo quedaron nuestros paisanos después del exilio? Es decir, Nehemías está pidiendo que le informen cómo están sus paisanos allá en Jerusalén, en la tierra original de él. Pero ya han pasado más o menos 80 a 100 años después del exilio. Y entonces la respuesta que le dan es, no, ni para qué hablar. Así decía mi mamá, no, ni para qué hablar. Están atravesando un gran mal, están muy mal nuestros paisanos. Están viviendo unos momentos difíciles económicamente, laboralmente. Están en afrenta y humillación porque todos los gobernantes de alrededor no quieren que ellos prosperen y hacen todo lo posible, políticamente, militarmente, para mantenerlos humillados y para que no crezcan y para que no se desarrollen como pueblo. Y además, y una de las cosas que más le dolía a la población judía, dice, ¿y cómo estaba Jerusalén? Destruida, totalmente destruida. ¿Qué era que Jerusalén estuviera destruida para los judíos? Que Jerusalén estuviera destruida para los judíos era que la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad estrado de los pies del Señor estuviera arrasada. Eso producía un dolor profundo para los judíos. Así que, ¿qué es lo primero que hace Nehemías? Lo primero que hace Nehemías, primer punto, Sarita, es una evaluación general del panorama. Porque eso es lo que él quiere saber. ¿Cómo están allá? ¿Qué está pasando allá? Y bueno, yo quiero que en la medida en que yo voy hablando de esto, ustedes lo vayan asociando con circunstancias de su vida, con proyectos de su vida. Espero que ustedes lo vayan asociando a lo que usted como persona está viviendo, a lo que usted como creyente está viviendo, a lo que usted como pareja está viviendo, a lo que usted como laboralmente está viviendo, a lo que usted está viviendo en todos los ámbitos de su vida. Lo primero que hace Nehemías es considerar cómo está el panorama general. Él quería tener una evaluación realmente cómo estaba la situación. Ahora, aquí en 3 líneas, en 3 trazos, en 3 frases, se nos da el resumen de cómo está la situación. ¿Pero ustedes creen que fue lo único que hablaron? No. Imagínense, si eran paisanos, eran familia de Nehemías, pues tuvieron tiempo para hablar muchísimas cosas. Solamente que aquí en 3 frases se nos define el estado de las cosas. Y aquí, con estas 3 frases, nos está diciendo, esa es como la evaluación general que pudo hacer Nehemías o que le pudieron entregar y que él entendió. Pero la verdad, la situación era mucho más compleja de lo que aquí se nos da. Pero en esas 3 frases se resume que hay crisis personal, crisis espiritual, que hay un sentido de postración y humillación terrible. Entonces, eso es lo primero. En todos esos proyectos de vida que usted tiene, usted debe aprender a hacer una evaluación y de ver cómo realmente está la situación en su vida de pareja. ¿Cómo está realmente su situación?
sean esposos, sean novios o sean ya una pareja y que sus hijos se casaron y ya se fueron y está usted solo con su pareja y están solitos. ¿Cómo está la situación? Entonces, notemos unos detalles. ¿Qué hace Nehemías ante una noticia tan compleja y como tan desanimadora? Porque, ¿qué tiene de ánimo una noticia como estas? ¿Qué tiene de bueno una noticia como estas? Pues muy poco. Pero Nehemías, como decimos por ahí, sabe tomar el toro por los cachos. Nehemías sabe cómo hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? En el versículo 4 y 5 del mismo capítulo, notemos lo que dice Nehemías, lo que hace Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Veamos también el verso 11, por favor. El verso 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito. Noten lo que como ora Nehemías. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, se refiere al rey de Persia, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué es lo que comienza a hacer aquí Nehemías? Segundo punto en sus proyectos. Todo, absolutamente todo, en las manos de Dios. O sea, no hay nada que pueda quedar fuera. Porque lo que hace Nehemías es, bueno, sí, a él le dolió. Pues sí, es que dice, y lloré. Porque es que eso era muy doloroso para los judíos. Saber cómo estaban sus paisanos. Y saber que Jerusalén había sido una ciudad, como la describen, la señora de naciones. Dice Dios, profeta Ezequiel, dice, yo te conocí cuando apenas eras un brote ahí, que nadie te quería, que nadie te reconocía, eras ahí una cosa ahí de nada. Pero cuando yo te vi, quedé enamorado de ti. Y nadie te había vestido, y nadie te había bañado, y nadie te había hecho los quehaceres de un recién nacido. Pero yo te bañé con sal, yo te limpié, yo te vestí, luego yo te engalané y yo te hice una reina, le dice Dios a la nación. Dice Jerusalén, Israel llegó a ser la envidia de todas las naciones. Y ahora está humillada. Ahora no tienen ciudad. El templo que tienen ahora es muy pobre al que tenían antes, al de Salomón, porque ya se lo destruyeron. Entonces, claro, por supuesto, Nehemías llora profundamente de corazón, sufre por todo lo que pasó, pero no se quedó en el lamento, sino que oró y le dijo, Señor, tú ves toda esta situación. Crisis, humillación, pobreza, muros caídos, no hay forma de protegernos. Señor, tú lo ves todo. Y entonces, en esa frasecita del verso 11, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Qué está diciendo ahí?
el proyecto que me propongo está en tus manos. Lo que quiero hacer, lo que sueño a partir de ahora está en tu presencia. Y entonces vamos a ver qué es lo que se propone Nehemías. ¿Qué es lo que él quiere hacer realmente? Porque algunas veces nos quedamos en la oración y no pasamos al hecho. Algunas veces nos quedamos en el sueño de, uy, qué lindo sería esto, uy, qué lindo sería aquello, y nos quedamos soñando, pero no pasamos al hecho. Pero veamos qué pasó con Nehemías. Capítulo 2, verso 1 al 5. Veamos, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, o sea, el vino servido delante del rey, acordémonos que dijimos que él era el copero, Nehemías era el copero del rey. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto del corazón. O sea, ¿qué percibió el rey en Nehemías? Estaba triste, pero ¿qué tipo de tristeza era? Era una tristeza profunda, porque noten que le dice que no es más sino una cosa del corazón. Hay personas que se enferman no porque sea una enfermedad física del cuerpo, sino porque es una enfermedad del alma. Y lo que percibe el rey es que yo no lo había visto triste a usted antes, pero ahora te veo en gran tristeza. Pero no estás enfermo físicamente, es quebranto del corazón. O sea, ¿se pueden imaginar hasta dónde había llegado el dolor y el desespero de Nehemías? Dice, entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Quiere saber usted cuál es la Biblia más corta, la oración más corta de la Biblia? Esta. Esta es la oración más corta de la Biblia. Porque ¿qué es la oración de Nehemías? Dice, entonces oré a Dios. Sí, entonces noten lo que termina. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, se notan que oró, pero no dice que oró. ¿Sí se dan cuenta que dice que oró, pero no dicen qué fue su oración? Esa es la oración del silencio, pero una oración válida, una oración importante, porque en el silencio también se ora a Dios. Porque no siempre es necesario el jolgorio, la alegría y el grito. Algunas veces en el silencio también se ora a Dios. Y después de la oración más corta de la Biblia, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, ¿y qué? Y la reedificaré. Ese es el tercer punto. Un gran proyecto. Reedificar la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo les parece ese proyecto? ¿Un proyecto pequeñito, Edwin? ¿O un proyecto como complejo? Un proyecto ambicioso, dice. Y sí que era ambicioso. Era un proyecto grande. Era un proyecto enorme. Reedificar toda una ciudad. Y obviamente tras reedificar una ciudad es reedificar el ánimo y la dignidad de su pueblo. Porque es que están por el piso, están humillados, están enajenados. Entonces es un proyecto monumental. El gran proyecto, reedificar la ciudad de Jerusalén.
Ahora, ¿cuál es su gran proyecto de vida? ¿Cuál es el gran proyecto en su vida en este momento? ¿O usted no piensa en esas cosas? ¿O para usted eso no tiene ninguna validez? Cuando no se proyecta, no se logran cosas. Miren, lo que usted es hoy es el resultado de lo que proyectó hace 10 años o 15 años. Si hoy usted siente que no tiene nada y como que está con manos vacías, es porque hace 10 y 15 años no proyectó nada. Pero el que proyecta y trabaja sobre ese proyecto y presupuesta ese proyecto, va a lograr eso que presupuesta, ese proyecto. Entonces, usted tiene que evaluar de verdad muchas cosas en su vida. ¿Usted tiene un negocio? ¿Hace cuánto no hace una evaluación de realmente cómo está su negocio? ¿Qué presupuesto tiene para su negocio? ¿Qué proyecto tiene para su negocio de aquí a 15 años, a 10 años, a 5 años? No hablemos de negocio, hablemos de familia. ¿Ha presupuestado para su familia un proyecto importante? ¿Ha presupuestado para su vida personal? Hay personas que quisieran tener un gran puesto en una gran empresa y desempeñarse muy bien a nivel profesional, pero no proyectan y no presupuestan estudiar. ¿Lo van a lograr? Probablemente no. Probablemente no. Lo más seguro es que no. Entonces, si usted quiere llegar a determinado punto, usted hoy debe proyectar y presupuestar a dónde quiere llegar. O si no, no vamos a llegar. Reedificar la ciudad. Bueno, tantas cosas que usted tiene para reedificar. Su vida misma, su vida, sus hábitos, sus costumbres. Algunas veces nosotros, por naturaleza, crecemos con malos hábitos, con malas palabras, con malos comportamientos, con malas conductas. Y no nos detenemos a evaluar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Y qué pasa cuando una persona crece con malos hábitos, con malas conductas, con malas palabras, con malos procedimientos? Cuando un muchacho crece así, llega al matrimonio, ¿y qué es lo que va a pasar en el matrimonio? Va a florecer los malos hábitos, las malas conductas, las malas palabras. ¿Y todo el mundo está dispuesto a soportarle eso? Pues probablemente su pareja no esté dispuesto a aguantarle eso. Entonces, hay que proyectar, cambiar todas esas cosas que traemos aún desde niños, en las que fuimos mal formados. Algunas veces dicen, no, pero es que decir malas palabras, eso ha sido de toda la vida. Mis hijas me dicen, papá, nosotros nunca lo hemos escuchado decir una grosería. Así me dicen mis hijas. Yo nunca le he escuchado decir a mi papá una grosería. Y eso es cierto, porque yo nunca he tenido ese hábito. Antes de creyente sí. Antes de creyente yo sí era vulgar. Apenas con 15 años yo ya era vulgar. Pero cuando me convertí dije, no, eso no tiene sentido, eso no vale. Cambio la hoja. De ahí en adelante, ni mi esposa ni mis hijas me escuchan decir una grosería. Ahí sí como dicen, ni por más piedro que esté, me escuchan decir una grosería. No, nunca. Porque son cosas que uno debe proyectar al cambio. Hay hábitos y en algunos casos hay vicios en la vida de la persona. Que todo eso hay que trabajarlo, pero si no lo proyectamos, si no lo hacemos una meta, un proyecto, y si no presupuestamos cómo manejar eso, ahí nos vamos a quedar. Bueno,
Ahora, yo quiero mostrarle algunas cositas y veamos si fue que realmente Nehemías presupuestó o no presupuestó. Porque yo puedo hacerme un proyecto, pero para llegar a ese proyecto tengo que ir haciendo unos pasos, ¿cierto? Y decir, a tal época debo hacer tal cosa, a tal época debo hacer tal cosa, a tal época debo hacer tal cosa. Un cronograma o lo que sea. Entonces, veamos si es que Nehemías presupuestó lo que significaría reconstruir Jerusalén. El capítulo 2, verso 1, quiero tomar un detalle nuevo de ahí. Miren lo que dice ahí. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Resulta que aquí nos habla del mes de Nisán. Y en el verso 1 y en el capítulo 1 y verso 1, ¿qué nos dice? Palabra de Nehemías, hijo de Hilcías, aconteció en el mes de ¿qué? En el mes de Kisleu o de Kislep. Entonces noten que nos habla de 2 meses diferentes. Entonces, cuando le llega la noticia a Nehemías, están en el mes de Kisleu. Y cuando habla al rey, está en el mes de Nisán. ¿Sabe cuánto tiempo hay de diferencia? Medio año. Hay 6 meses. Eso no significa, con esto lo que le estoy diciendo es que no significa que llegó la visita y le dieron el informe a Nehemías. Y Nehemías oró y a los 3 días ya estaba hablando con el rey. No. Nehemías oró y oró por meses. Y Nehemías se puso a calcular cómo sería el proyecto de reedificar a Jerusalén. Imagínense, no fue ni al mes ni a los 2 meses. A los 3 meses seguía orando. Y a los 3 meses seguía calculando. Pero es que hay que reconstruir una muralla que tiene tantos kilómetros. Y tenemos que levantar puertas para proteger esa ciudad. Y tenemos que tener madera y tenemos que tener piedra para las murallas y tenemos que tener mano de obra. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Ustedes creen que Nehemías no se puso a calcular todo eso? Ahora, quiero decirles una cosa. Nehemías, ¿cuál era la profesión de Nehemías ahí según el dato? Copero. Era un servidor del rey. Pero uno dice, ¿pero un copero? ¿Un sirviente? No, pues quiero decirles una cosa. Ser copero era un alto funcionario en el reino. Y llegar a ser copero no podía llegar a ser cualquiera. Porque llegar a ser copero era un hombre que tuviera conocimiento. O sea, elegir. Estamos hablando del imperio persa, un grandísimo imperio, poderosísimo. Y llegar a estar en el círculo cercano del rey. Tenía que ser gente muy bien preparada, muy bien educada, muy bien capacitada, con muy buenos modales, con muy buenos conocimientos y un tipo con una disposición de espíritu. Y resulta que el rey, por allá comenzando desde el rey Ciro, después siguiendo por el rey Artajerjes y toda la serie de Artajerjes que hubo y el Ciro y el Darío primero que hubo, todos esos reyes se dieron cuenta que había un grupo de judíos que eran espectaculares. Y entre esos estaba Nehemías. Era un tipo educado, era un tipo con altos conocimientos, era un tipo de buenos modales, era un tipo que tenía una presencia y una figura para estar como acompañando al rey en todos sus hechos primordiales. Este es. Entonces, no por el hecho de ser copero no era un tipillo ahí de segunda o de tercera, no, era un alto funcionario del rey. Y entonces, como era un alto funcionario, tenía la capacidad de proyectar, de decir, vamos a presupuestar todos los elementos que implica reconstruir una ciudad. Y entonces, ya les dije, 6 meses orando y 6 meses proyectando.
Y algunas veces, ¿a usted no le ha pasado que algunas veces nosotros vivimos de arrebatos? ¿Cierto que somos muy arrebatados para las cosas? Queremos que las cosas pasen de un momento a otro. Queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana. No, y es que me llegó una idea y entonces tenemos que hacerla ya. Y ni siquiera se proyecta, no se piensan los pros, los contras, cómo lo vamos a hacer, tenemos los recursos. No, sino que es que queremos hacerlo ya. Ay, si me toca endeudarme, me endeudo. Y después sí quedó endeudado y está pagando intereses y está ya prendado a un banco porque no se proyectaron las cosas. Entonces, Nehemías no fue ese. Nehemías dijo, esto hay que planificarlo puntualmente. Y entonces, ya les dije, 6 meses planificando, 6 meses orando. Y noten si Nehemías planificó bien o no. Veamos el verso 6, por favor. Capítulo 2, verso 6. Dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y noten la respuesta. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Dígame en qué significa eso. ¿Nehemías había proyectado cuánto tiempo iba a demorar eso o no? Entonces, por eso tenía una respuesta clara y concreta al rey y le dijo, vea, yo voy a hacer esto, esto y esto, y eso me va a tomar tanto tiempo. Y el rey dijo, listo, me parece bien. Eso significa que Nehemías no estaba improvisando, sino que proyectó. Y además es que le dice, ¿y cuándo volverás? No, yo voy a regresar tal tiempo. Ahora, no vayamos a creer que eso se hizo de la noche a la mañana. No vayamos a pensar que es que eso se hizo en un par de meses. Eso tomó años. Pero todo eso lo tenía calculado Nehemías. Pero veamos el verso 7 a ver si no tenía otros elementos calculados y proyectados este caballero Nehemías. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, verso 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Planificó o no planificó? Vean. Nehemías la tenía clarita, cristalina como agua de un manantial. Él dijo, yo me voy desde Susa hasta Jerusalén. Eso es atravesar como 5 países. Y necesito que yo pueda ir tranquilo, sin inconvenientes, con cartas del rey para que no me impidan el paso. 2, yo cuando llegue allá no voy a tener todo listo. Además, reconstruir las murallas de una ciudad, reconstruir bien el templo y reconstruir muchas cosas, las cosas no están listas. Entonces voy a necesitar madera, voy a necesitar piedra y voy a necesitar mucho material para la reconstrucción. Y él ya lo tenía calculado. ¿Qué era lo que quería reconstruir él? Mire, ya tenía calculado exactamente. Lo necesito para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Ahí propiamente no se refiere a un palacio real, sino al templo. Para enmaderar bien las murallas y proteger las murallas del templo. Para el muro de la ciudad y para la casa en que yo voy a vivir, porque yo estoy aquí. Yo llego allá y no tengo casa, yo tengo un lugar donde vivir. Entonces tenía todo presupuestado. Y así dice, y la mano de Dios fue buena. Todo lo tenía presupuestado. Bueno, yo aquí pudiera, además, pidió escolta militar. Porque dijo, yo no me voy a exponer a los bandidos. Escolta militar, se le concede escolta militar. Entonces, el punto cuarto es que Nehemías hizo un presupuesto detallado.
bien detallado, un presupuesto detallado, con tiempos, con material, con todo lo que se requiere para hacer el proyecto. Ahora, cuando usted comienza a hacer un proyecto, usted sabe que todo le va a salir a pedir de boca, ¿cierto? ¿No? Eso quisiéramos todos, que nos saliera todo a pedir de boca, sin dificultades, sin problemas. Pero la realidad, ¿cuál es? Otra. La realidad es que en el capítulo 2, verso 10, vamos a encontrar una serie de problemillas. Dice, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de Israel. Y en el capítulo 4 y en el versículo 1 en adelante, miren lo que dice. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Noten, comenzaron a burlarse de los judíos cuando oyeron que iba Nehemías. ¿Qué más? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, habló delante del ejército de Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran familiares de sangre de los judíos, y sin embargo los samaritanos mismos, familia misma de los judíos, comenzaron a burlarse y a impedir la obra de Nehemías. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos si notan el trato que les están dando? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, y había otro que aquí no se referencia, que es Gesén el árabe, y decían, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué le están diciendo con todo esto? Tonterías de esos judíos. Además, si llegan a hacer algo, eso no va a ser nada bien hecho. No saben hacer nada. O sea, menospreciaron, humillaron, se burlaban. Y nosotros debemos entender que todo proyecto tiene dificultades. Ese es el quinto punto. Hay que presupuestar las dificultades. Pero no podemos olvidarnos que desde el comienzo Nehemías todo lo puso en las manos de Dios. Y si analizáramos todo el libro, uno se da cuenta que Nehemías es un especialista en dejar todo en las manos de Dios, hasta las dificultades más difíciles y complejas. Pero con todo y eso, Nehemías animó al pueblo. No me puedo detener en todos los detalles porque habría muchas cosas para ver, pero no me puedo detener en todos los detalles. Nehemías animó al pueblo, fortaleció al pueblo y le dijo, Dios está con nosotros y vamos a hacerlo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pueblo? Se lo digo, no lo vamos a leer, se lo digo. El pueblo, todo, los sacerdotes, los comerciantes, los plateros, los herreros, todos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Esa fue la respuesta del pueblo, levantémonos y edifiquemos. Entonces comenzaron a trabajar y trabajaron fuertemente. No puedo detenerme en todos los detalles, pero le voy a decir más o menos qué era lo que pasó. Lo que pasó es que la edificación de la muralla, de aquí a aquí, van a trabajar los sacerdotes. Eso ya estaba presupuestado y eso lo había manejado Nehemías. De aquí a aquí van a trabajar los sacerdotes. De aquí a aquí van a trabajar los gobernantes, inclusive sus hijas, dice el texto bíblico. De aquí a aquí van a trabajar los plateros. De aquí a aquí van a trabajar los perfumistas. De aquí a aquí van a trabajar los comerciantes. De aquí a aquí van a trabajar inclusive militares. Todo estaba presupuestado. Es leer el libro de Nehemías y uno se da cuenta que por espacios bien definidos trabajaban determinado grupo de personas. Y cuando más los amenazaron,
Cuando más quisieron impedir el trabajo, Nehemías dijo, y yo llamé a mis servidores. Nehemías era un tipo de la nobleza. Y él tenía servidores también y dijo, y cuando todo se ponía más difícil, le dije también a mis servidores, ustedes también van a trabajar. Y les dije a los que custodiaban mi seguridad, es decir, aparte del ejército que ellos tenían, les dijo, ustedes también van a trabajar. El ejército de Israel, que no era un ejército tan poderoso, pero los que apenas podían ahí estar para proteger, les dice, se van a tener la espada lista y van a tener armamento listo, pero con una mano van a trabajar y con la otra van a estar listos para proteger. Dígame, ¿qué significa eso? ¿Estaba bien presupuestado ese proyecto o no? Perfecto. ¿Cómo está su proyecto? ¿Cómo está su plan? Algunos dirán, no, yo ni siquiera lo he pensado. Ni siquiera lo tengo en mente. Pero mire, ¿me recuerda su nombre? ¿Sara? Sara. Ahí, desde la temprana edad, como Sarita, hay que comenzar a proyectar la vida. O sea, no hay que dejarla ahí. Es que a veces uno deja que la vida, a lo que vaya sucediendo, a lo que vaya pasando. No, desde ya hay que comenzar a proyectar la vida a futuro, laboralmente. Tiene que ir fortaleciendo su corazoncito, porque la vida de los amores no son solamente corazón, es corazón y es razón. Dice la doctora Marian Rojas Estapé, hija del psiquiatra Enrique Rojas, prestigiosos. Dice, el problema de los muchachos cuando se enamoran hoy en día es que le ponen solo corazón y no le ponen la razón. Y creen que solamente con el corazón ya todo, pajaritos, sí, florecitas, un mundo feliz. Y cuando, como no le han puesto la razón, cuando se encuentran con la realidad, entonces, no, dice la doctora Marian Rojas Estapé, corazón y ¿qué? Y razón. Hay que ver bien en el muchacho, o él tiene que ver bien en la muchacha, cómo es su comportamiento, su forma de tratar a los padres, todo, sus palabras, sus conductas, todo. Corazón y razón. Entonces, ya para ir terminando, no les voy a poner a leer porque ya estamos muy pasados de tiempo. Y el séptimo punto, sí creo que vamos para el séptimo, ¿cierto? Sí, para el sexto, sí, discúlpenme, para el sexto. Presupuestar el esfuerzo y la dedicación. Eso también implica sacrificio, porque no vamos a creer que algunos proyectos no necesitan sacrificio. Rogelio, ¿le ha tocado algunas veces esforzarse al punto de sacrificar cosas para sacar una empresa adelante? ¿Cierto que es así? Las cosas no todas se dan ahí como si estuviéramos jugando dados ahí al azar de que sí, uy, me salió. No, hay que sacrificar, hay que esforzarse y hay que proyectar, ¿verdad? Y hay que sacrificar muchas veces cosas, ¿cierto? Entonces, eso también entra en el presupuesto, presupuestar el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio. Y para terminar, esta es la frase con la que quiero terminar. Conclusión, un proyecto bien presupuestado es un proyecto alcanzado. Vea, ahí sí quiero leerlo, Nehemías 6:1, porque noten lo que dice Nehemías. Noten lo que dice. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado, ¿qué? ¿Lo logró o no lo logró? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Proyectó? ¿Presupuestó? ¿Planificó? ¿Con dificultades? ¡Pero lo hizo! Conclusión, vuélvame a poner la conclusión. No se olviden de esa conclusión, porfa. Un proyecto bien presupuestado es un proyecto ¿qué? ¿Lo quiere alcanzar? Pues a presupuestar. ¿Lo quiere alcanzar? Pues a proyectar. Por favor, incline su rostro. Te damos gracias, Señor.
porque Nehemías es un claro ejemplo de lo que significa proyectos, pero proyectos bien presupuestados. Y esos proyectos bien presupuestados, aún con dificultades, se logran. Y sobre todo se logran cuando tu gracia y cuando tu amor está acompañándonos y cuando tu mano está con nosotros, así como estuvo con Nehemías. Yo quiero pedir por la iglesia, Señor, que tú inspires a tu iglesia para saber proyectar sus vidas, sus familias, sus estudios, sus negocios, que tú impartas sabiduría para que este pueblo sea sabio en proyectar y en presupuestar. Y que sobre todo presupuestemos conforme a tu voluntad. Y que en lo que presupuestemos te demos la gloria y te demos la honra. Dios del cielo y de la tierra, pido tu bendición sobre este pueblo que espera tu ayuda y tu bendición. Gracias, Señor. Muchas gracias.